hacía, me comunicaba a la empresa y de la empresa obviamente hacía la llamada hacia Monterrey, hacia Guadalajara, para que obviamente tuviera un costo local. Como si yo hubiera hablado a mi empresa aquí a la Ciudad de México y de ahí hacer lo que son las diferentes llamadas. Una. Segunda, tenía que conectarme a mi correo electrónico. Tenía que llevar al correo electrónico, estamos hablando de 1990, donde obviamente no teníamos todavía un smartphone como tal para tener esa comunicación como ahora lo tenemos con Gmail, con Outlook, con la parte de Hotmail, Live, etcétera, etcétera, los diferentes este, correos que ustedes tienen y que obviamente pues les llegan en tiempo real. En ese momento no había esa factibilidad. Había los correos de voz. ¿Qué son los correos de voz? Alguien obviamente me deja en mi teléfono, en mi extensión, una llamada, un mensaje, comunícate, necesitas entregar esto, etcétera, etcétera. Entonces tenía que guardarse en un buzón de voz y tenía que replicarlo hacia mí, tenía que avisarme. Yo tenía que reportarme cada hora o cada media hora para ver qué nuevos avisos tenía. Entonces, esos son los servicios que yo tenía que tener en la parte de telefonía. Uno le vamos a llamar que es correo de voz, un sígueme, si yo obviamente tenía mi extensión y quería que me llamaran a mi celular o a mi casa, pues obviamente tenía que llevar ese servicio. Si yo quería conectarme a mi correo, si yo quería que me leyeran de quiénes son mis correos últimos que me han mandado, de dónde vienen y en qué momento me los enviaron. Entonces, todos esos servicios tenían que darse de alta. Vamos a ver qué es costoso. Era costoso en ese momento y siguió siendo costoso hasta que se volvió a buscar una opción. Entonces vamos a ver esa convergencia, vamos a acabar lo que es el capítulo 7. Voy a compartir lo que es mi pantalla para terminar la parte de lo que es el capítulo 7 que estábamos viendo. Ok. Y en el momento que obviamente yo les diga cuáles son la parte que tenemos que compartir con la parte del release 99 y cómo obviamente pasamos a un release 5, obviamente quiero que ustedes solamente vayan pensando en ese release. En esos dominios que llamamos, en esos dominios teníamos obviamente 2 dominios en la parte de release 99. Perdón, 3 dominios, y en el release 5 obviamente pasamos a 2. Como las llamadas obviamente habíamos un protocolo llamado de inicio de sesión, donde obviamente ya no teníamos esa comunicación punto a punto, vamos a llamarlo, sino ya compartíamos la línea. Que nos quedamos en esta parte, y lo que fue la parte de la animación. Los inicios de la telefonía obviamente era la posibilidad de la comunicación de voz. Lo que se quería era que trabajara sobre las redes de IP, pero sobre la red telefónica pública conmutada. Recordar ese RTPC es igual a lo que es a la PCTN. Tenemos obviamente la parte de lo que es la PCTN para llevar a cabo lo que es la comunicación. Entonces tenemos la parte de la PCTN, para que lo recuerden. Se convirtió en realidad en 1995, ya les había comentado. Volcatech Incorporation nuevamente me introdujo un software llamado Internet Phone. Ese Internet Phone tenía que estar en las dos computadoras 486. ¿Qué es lo que debíamos de tener? Realmente la parte de lo que era el micrófono, el módem, una conexión de internet. Esa era la parte que nos pedía. Ese micrófono que teníamos de solapa, que teníamos solamente en el escritorio, un módem y una conexión a internet es lo que nos pedía para enviar. ¿Cuál es el ejemplo obviamente que podemos ver? Cuando ustedes les comentaba el viernes que cuando nosotros hacemos una comunicación en la parte de mandar un audio de voz en la parte del WhatsApp, era similar. O sea, yo tenía que tener en las dos computadoras un programa. Hola, ¿cómo estás? Lo enviaba. En ese momento le tardaba en llegar unos segundos, a veces hasta minutos, pero segundos. Y obviamente tenía esa voz. Ok, bien, y regresaba la voz. Entonces, era como un half duplex, donde obviamente teníamos que llevar la comunicación. Obviamente era un poquito, pues, engorroso, porque pues obviamente teníamos que esperar en que llegara, lo escucháramos y después enviarlo.
Este sistema de telefonía de internet de PC solo funcionaba, cuando obviamente ambas o computadoras tenían el programa de Internet Phone. Si no tenían el programa, pues obviamente no podían llevar a cabo la comunicación. Ujú. Entonces, esa fue la parte que se tenía. Ujú. La telefonía en internet también es conocida como la voz sobre IP. Ujú. Les decía que obviamente la diferencia entre voz sobre IP en telefonía, la parte de telefonía debe de tener números. Ujú. Siempre eso cuando digamos telefonía es porque tenemos un número o cómo reconocer a esa persona. Ujú. Y la voz sobre IP, obviamente, la voz obviamente se monta sobre la parte de la telefonía IP. La telefonía es yo marco el número 55101010, reconoce obviamente a dónde va y obviamente una vez que tiene establecida la comunicación, pues obviamente hago el envío de los paquetes. Ujú. Vamos a ver ahorita lo que es una animación como la que vimos en la semana pasada, cómo obviamente va de un lado a otro lado esos paquetes. Ujú. Esta voz obviamente cuando nosotros veíamos esos labios con un códec G723.1 que comprimía de 64 a 6.4 kilobits, esa es una parte que nosotros vamos a ver y va a ser propia. Ujú. Les voy a enseñar el diagrama que van ustedes a aprenderse, que va a ser el básico, de lo más básico que tienen sobre voz sobre IP, y cómo vamos a llevar esa comunicación, y de ahí se van a desprender todos. Todo lo que sea voz sobre IP se va a desprender de ese diagrama, es muy sencillo, son 8 partes, 9 partes, que obviamente es asimétrico, de un lado obviamente tenemos lo mismo que el otro, entonces es la parte que van a tener, ¿no? Ok, los datos se mueven en paquetes, obviamente estamos en capa 3, entonces tiene que tener la parte de paquetes. Ujú. Obviamente se envían en diferentes rutas a un mismo destino. Ujú. Entonces, vamos a tener que reconstruir. ¿Qué tenemos cuando obviamente, cuando nuestras llamadas, recuerden que siempre la parte del video y la parte de la voz van a ser para una empresa lo principal. Ujú. Depende del giro que se tenga, pero bueno, obviamente la vamos a ver, la calidad del servicio está dado en esto. Ujú. La calidad, obviamente, nosotros la vamos a tener que estar basada en lo que es a quién le damos prioridad que llegue. Un correo puede tardarse más de 5 o 6 minutos, ujú, lo podemos poner en una parte de abajo, pero lo que es la voz y la parte de lo que es el video, ustedes obviamente ahora que ven la parte de lo que es Netflix o lo que es YouTube, cuando se pasma, obviamente, una imagen que se frisea, ujú, entonces, obviamente, nosotros en ese momento, no, hay veces que brinca, ujú, estamos solamente viendo a la persona que entra en una habitación y de repente, obviamente, brinca y está dentro. Ujú. Entonces, no vuelve a repetir o no hay una forma de que obviamente se vuelva a retomar. Hay un buffer que obviamente va a tratar de compensar esos errores. Ujú. Pero bueno, aquí en la parte de telefonía hay ese buffer, pero si ese buffer se acaba, pues tenemos que dejar pasar lo que son los paquetes y seguir con lo que va. Hola, ¿cómo estás? A lo mejor el cómo se para, estás en tu casa y hola, ¿cómo? Bien, ¿qué? Entonces vemos palabras que a lo mejor se cortan. En la parte del video, cuando ustedes ven la parte de YouTube o la parte de alguna streaming, obviamente ven cómo se va pasmando. Ujú. No vemos bien la figura, vemos que obviamente se detiene, que obviamente configurando o conectando, etcétera, etcétera, nos da un mensaje. Entonces, en ese momento es cuando no puedo tener la imagen en tiempo real, entonces te mando un mensaje para que puedas llevar a cabo qué está pasando en ese momento, por qué no estás oyendo, por qué no estás viendo. Ujú. Ok, por el contrario de una llamada efectuada a través de un circuito de la red telefónica conmutada, establece básicamente un vínculo de propietario ininterrumpido hasta que termine la llamada. O sea, nosotros tenemos una conexión. Cuando hacemos una llamada telefónica, marcamos el teléfono, obviamente cuando vimos la parte de señalización, teníamos a la parte que donde llegamos, empezaba obviamente la parte de repique, nosotros obviamente tenemos la parte de llamado. Ujú. En ese momento, cuando nosotros tenemos esa parte de llamado y el otro descuelga, entonces nosotros estamos estableciendo un punto a punto, o sea, mi línea, en ese momento la línea, recordar, esa es una conmutación de circuitos. ¿Sí? Cuando yo tengo una comunicación dedicada a mí solamente, obviamente la vamos a llamar la conmutación de circuitos. Ujú. La de paquetes, como les dije, es montada en IP y obviamente estamos en paquetes. Ajá, estamos obviamente
en paquetes y se monta tal y como veíamos en la animación de la parte de la voz. Eran compresos esa voz. Una vez que era compresa, nosotros obviamente podríamos ir en paquetes y al final obviamente se reensamblaban y llevábamos aparte de lo que era la voz. Entonces, aquí obviamente se termina obviamente la parte de un circuito de la red telefónica, de lo que es un propietario, hasta que termine la llamada. O sea, yo soy el dueño de esa comunicación, de ese circuito, hasta el momento en que se rompa lo que es la llamada, entonces ya dejo de ser propietario. A eso le vamos a llamar ese circuito. Eso es una conmutación de circuito que yo voy a atenuar. Ok, dentro de los inicios de la telefonía IP, como les dije, lo principal que tenemos es que comprimimos solamente la voz. Generalmente es de 8 a 1. ¿Qué vamos a tener obviamente cuando vamos a comprimir? Lo que tenemos que la voz es que sea la mejor calidad posible. Cuando veamos después del capítulo 7, leamos el capítulo 9, que veamos obviamente las desventajas, la problemática que presenta IP para poder transmitir la voz, obviamente es que al comprimirla, pues vamos a perder esa calidad. Ustedes comparen una voz llamando, vamos a pensar a sus papás o sus hermanos que obviamente los conocen en viva voz, se puede decir, obviamente que los conocen enfrente, cómo se ve su voz, cómo se oye cuando obviamente están en un teléfono celular y cómo es cuando están en la PCTN. Ustedes vean esa calidad. La más efectiva obviamente es cuando tienen a la persona enfrente. Cuando obviamente está en un teléfono, obviamente en un celular, si yo no reconozco esa voz grave, aguda, fuerte, etcétera, etcétera, entonces yo no reconozco que es esa voz de mi hermano, ¿no? O mi hermana que me está llamando. Entonces, es importante que esa calidad de voz se mantenga y que podamos llevar a cabo esa seguridad de quien me está hablando. Ok, entonces es comprimir la voz en paquetes. Al ofrecer llamadas de PC a teléfono y teléfono a PC, correo de voz, comercio electrónico y otras funciones, se ha permitido que mayores usuarios realicen llamadas por Internet. Cuando yo obviamente puedo llamar de mi computadora a, a un grupo de personas, porque bueno, así empezó la parte de lo que es la voz sobre IP. O sea, yo tenía mi software, llámese Skype, llámese, ¿cómo se llama? ICQ, diferentes software, obviamente, o páginas, obviamente, hubo para llevar a cabo esa comunicación. Alguna vez hasta el Windows 95 tenía su propio teléfono, su propio software de teléfono, que lo que hacía, se hacía un switch, se hacía una pequeña red con un switch, se conectaban 5 o 6 laptops y obviamente se tenía que tener la parte de la tarjeta de sonido, un micrófono y podemos llevar a cabo las llamadas entre cada uno de ellos. Se compartía lo que era la pizarra, se compartía lo que teníamos obviamente los dibujos y aparte obviamente teníamos obviamente que compartir la parte de la voz. Pero bueno, al momento de poder llamar yo de PC a teléfono, de teléfono a teléfono y de PC a PC y correo de voz, ya tenía obviamente yo ciertas ventajas que me estuviera en mi computadora y no tuviera que buscar un teléfono junto, sino ya en mi computadora podía tener esos servicios. ¿Qué es lo que se quería? Una convergencia. Que yo desde mi computadora pudiera conectarme a mi correo, pudiera recibir llamadas, pudiera realmente comunicarme hacia el exterior. Entonces, se tenía que ir creciendo poco a poco. Al momento que IP pudo hacer esto, pues obviamente compitió la parte de conmutación de circuitos, la conmutación de paquetes compitió contra la parte de circuitos. Y al hacerlo más económico, porque bueno, yo estaba en internet para poder llevar a cabo, hacer la comunicación. Entonces, esto me permitió que obviamente pues rebasara y que obviamente pues se invirtiera más en la de la IP y poder llevar a cabo la parte de lo que es la comunicación. Ajá. Entonces, se realizaban más llamadas por internet, tenía una reducción de costo. Vemos actualmente que hay obviamente compañías que obviamente ofrecen la parte de IP y conexión a internet o la pura conexión telefónica. Ahorita vamos a ver en el diagrama cómo es que pueden dar ese servicios.
Antes, a lo mejor recordarán por ahí a Bantel, obviamente era una compañía que ustedes compraban unas tarjetas y obviamente si querían hablar al interior de la república, por ejemplo, a lo mejor Telmex cobraba 4 pesos por hablar hacia Monterrey al minuto, aquí obviamente les costaba 50 centavos. ¿Por qué? Porque tenía implementada su red de larga distancia, ustedes solamente mandaban con un usuario una contraseña y podía nuevamente llevar a cabo la comunicación. Entonces, va creciendo a partir de 1990, el 2000, como la parte de telefonía celular, la parte de lo que es IP, van creciendo los tres vertiginosamente y pues bueno, al mismo tiempo, las bases teníamos la misma, IP y la conmutación de paquetes. Esas dos principales vamos a tener que manejar, ¿sale? Ok, vamos a cambiar de presentación. ¿Hasta ahorita hay alguna duda de obviamente la base de lo que es la telefonía? Obviamente que hemos manejado. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que es? Recordar que obviamente es la voz que manejamos obviamente la parte en IP y para llevar a cabo lo que es la implementación. Ok, vamos a cambiar de pantalla. Ujú. Vamos a ver la parte tanto de la animación que me es importante. Déjenme ver si... Ok, compartimos, pero me hace que todavía están en la parte de... déjenme ver, espérame un segundo. Ok, esta parte. Ok, déjenme compartir. Esto viene en su capítulo 6, el libro de Fundamentos de Telefonía IP. Si algún día tienen la oportunidad de comprarlo, que bueno, se lo pueden imprimir también de la página, es bueno. Obviamente fueron escaneado la parte de lo que es el, el libro. Ujú. La primera parte, obviamente, es la telefonía tradicional, señalización 7, la parte de conmutación, vamos a llamarle conmutación de circuitos. Toda la primera parte, los primeros 5 capítulos son conmutación de circuitos. La parte de la 6 a la 13, si no mal recuerdo, obviamente es la parte de paquetes. Nos dan las bases, o sea, es el libro básico que se debe conocer y obviamente más actualizado. La parte de voz sobre IP es muy didáctico. Ujú. Una de las cosas que a veces obviamente es la traducción. La traducción obviamente algunas sí son muy españolizado, entonces sí hay algunos detalles ahí que se tienen. Ok, ¿qué es las principales ventajas que tiene la parte de voz sobre IP? Tenemos obviamente la parte del ahorro en el precio, que es dependiendo la zona geográfica, o sea, muchas veces el teléfono en la parte de Telmex dependía que si tú vivías en la ciudad, en el estado, cuánto te iban a cobrar cada una de las llamadas. Las plataformas obviamente conocidas eran las PCs y las máquinas de Unix. Ujú. Se podían utilizar funciones de datos de protocolo como la configuración. ¿Qué parte vamos a ver con DHCP? O sea, nosotros la parte de DHCP va a ser una parte importante que, como ustedes ven, es la, asignación dinámica de direcciones IP. Ujú. Ustedes solamente si colocan, si hacen ¿cómo se llama? Su DHCP, su configuración para 20 máquinas, pueden quitarlas, pueden ponerlas y no tienen que estar actualizando su dirección IP cada rato, sino simplemente automáticamente con cambiar lo que es un botón, automáticamente obtiene una dirección IP y ustedes pueden borrarla, como en la parte del Packet Tracer, lo pueden añadir, lo pueden borrar. En la parte física actualmente, pues ustedes solamente pueden conectar una laptop, la pueden quitar. Obviamente este es un rack y en el rack obviamente van quitando y como tienen esa asignación dinámica, obviamente le ponen la dirección IP dinámica y automáticamente les da una. Habrá unas donde obviamente no necesitan llevar a cabo lo que es la asignación, pero básicamente eso es lo que se tiene. Ok. Eh, ¿Cuál es la parte que vamos a tener? Obviamente, no sé si se necesitan utilizar puertos físicos, se necesitan para soportar usuarios simultáneos. El servicio de correo de voz solo se necesita en una conexión.
IP. Ujú. Entonces, todo lo que yo les decía hace rato, que obviamente el tener una llamada, el poder llevar a cabo la conexión, es importante. Vamos a ver qué es PTCC. Ujú. Este PTCC y CCC, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es un call center, pero llamado por paquetes. Ujú. Donde yo realizo una llamada bueno, obviamente tenemos la parte de los paquetes. Es una forma de solución que yo tuve para llevar a cabo mi manejo de las llamadas. Entonces, recordar que el call center es un conjunto de personas o un lugar donde tenemos varias personas que pueden recibir llamadas o pueden hacer llamadas. Así lo vamos a manejar. En PTCC los usuarios pueden conectarse a un teléfono sin importar dónde estén y tener acceso a las mismas prestaciones. O sea, si yo estoy en un call center y obviamente necesito hacer una llamada, si yo estoy en mi casa es lo mismo como si yo estuviera a cabo. Es una de las ventajas que tengo en el call center. Yo puedo recibir una llamada como si estuviera en el call center. Yo puedo hacer llamadas hacia la parte del interior de la República, al mundo. Muchas veces a lo mejor se han dado cuenta cuando hablan al banco o cuando hablan a algún call center de algún producto, que obviamente tienen un acento distinto. Ujú. Voy a poner el caso de Banorte. Cuando ustedes hablan a Banorte, Banorte su call center está en Monterrey. Eh, entonces, obviamente, cuando ustedes, el acento de las personas, pues es obviamente regia, la parte del norte. Ujú. Pensamos obviamente que a lo mejor está aquí en Reforma, está en la parte de Santa Fe, pero no, obviamente está en la parte de Monterrey. Ujú. Entonces, vamos a tener una conmutación que es por la parte de paquetes, o una telefonía de paquetes, un call center llamado por contentes. Ok. Los centros de llamada, y la otra obviamente es el switching circuit. Este circuit switching que tenemos de call center es la conmutación de circuitos. ¿Cómo vamos a tener esa conmutación de circuitos? Obviamente es la tradicional, la telefonía antigua, donde yo tenía un PBX, ese PBX que veíamos al inicio del semestre, tal y como hicimos la práctica en la escuela, esa segunda práctica que hicimos donde teníamos un conmutador y seis extensiones y pudimos hacer hacia la PCT, ese es un Circuit Switching Call Center, donde yo podía recibir las llamadas, podía hacer hacia el exterior y recibir esa llamada. Ese es el ejemplo que ustedes tienen que reconocer cuando obviamente hablemos de CSCC. Es obviamente una telefonía tradicional vieja, donde teníamos un PBX, donde obviamente nada más iba a conectar, íbamos a ser el dueño de ese enlace, hasta que obviamente nosotros colgamos, podíamos hacer. ¿Qué se necesitaba obviamente? Pues tener ese PBX, una conexión externa, y yo poder hacer llamadas desde mi casa como si estuviera ahí. Era una cosa que se pedía, o sea, yo empleado, ¿cómo puedo manejar ventas si obviamente mi, mi, mi teléfono me llegan excesivamente llamadas a mis diferentes clientes, o pueda recibir las llamadas, ¿sale? Ok, por ahí creo que hay una conexión, ok. Tenemos esta parte que es un diagrama. Los diagramas, como están escaneados, pero me interesa para que ustedes solamente asocien con la parte del libro. Es obviamente de su libro, del capítulo 6. ¿Cómo son las diferentes conexiones que yo tenía que yo llevar a cabo en una empresa? O sea, tenía obviamente mi sucursal, tenía que comunicarme. Yo tenía en mente esta sucursal, tenía que llevar a cabo lo que era la conexión por medio de un router. Alguien, obviamente, aquí está DSL, tenía que llevar a cabo la comunicación, una ICDN por parte de otra sucursal, y obviamente pues tengo mi nube. Mi nube que está compuesta por muchos routers. Pero ¿qué servicios? Aquí obviamente vamos a ver la parte de los servicios. La parte de los servicios que nosotros teníamos que llevar. Una base de datos. Sí, obviamente estoy hablando de que por ahí obviamente vamos a ver una base de datos que es para la calidad del servicio. Un correo de voz. Una administración de llamada. Han visto, obviamente, han configurado obviamente ustedes los servidores web, los servidores de HCP, la parte del correo y la parte del fax. O sea, yo como un PTCC, un CSCC, un call center de circuitos, obviamente tenía que llevar a cabo una parte de voz,
una administración de llamada. Aquí tenemos una parte importante que hemos visto a lo largo de un gateway. Este gateway va a ser una parte importante y lo vamos a ver en nuestro diagrama para llevar a cabo la comunicación. Entonces tenemos lo que es el correo de voz. ¿Qué servicios tenía que tener yo? Base de datos, recordar. Base de datos, correo de voz, correo electrónico. No es lo mismo la parte de correo electrónico que correo de voz. Correo de voz es aquel cuando yo hago una llamada y me dice no está el usuario Antonio Romero, deje el mensaje después en el bip y al final aprieta cualquier tecla, la tecla de gato. Por favor, comuníquese ingeniero hasta el teléfono y pongo la tecla de gato. Ese es un correo de voz. Correo electrónico, el que mandan ustedes solamente desde su correo que ustedes tienen. Administrador de llamadas, ¿quién me está llamando? A lo mejor obviamente llamó una persona, pero no dejó mensaje, entonces yo veo quién me habló como el registro de llamadas. Esa es una administración de llamadas. Tengo obviamente el servidor web para cualquier obviamente consulta que haga. El servidor de fax era muy importante, el servidor de fax, porque obviamente cuando yo necesitaba mandar un diagrama, un dibujo, pues obviamente tenía este servicio. Entonces, son los servicios que yo tengo que manejar por medio de la parte de la conmutación de paquetes. Entonces, esto obviamente aquí está IP, entonces nosotros teníamos que manejar, soportar todo obviamente esto para llevar a cabo la comunicación IP. Piensen esto en circuitos, pues obviamente pues es más caro. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos un circuito y aparte convivir con IP, estar haciendo traducciones, pues obviamente esos gateways, pues obviamente eran caros, entonces teníamos que manejar una infraestructura para llevarlo a cabo. Ok, tenemos obviamente estos circuitos, el call center de circuitos. ¿Cuáles eran los detalles que yo necesitaba que obviamente veía? Números gratuitos. Números gratuitos es que yo marcara y podía llevar a cabo la comunicación. Tenía mal enrutadas, a veces solamente sí llegaba a cabo la comunicación, pero a veces por los equipos no era bien enrutado y me decía, me tenía un tomo de ocupado, no me daba línea, etcétera, etcétera. Se tenían que tener múltiples centros, o sea, no nada más era un switch, un router, sino obviamente se tenían que tener varios PBX para poder llevar a cabo los números gratuitos y la distribución de las llamadas. Rotación de empleados, aquí obviamente me falló. Esta rotación de empleados era, ¿por qué? Porque tenían que estar monitoreando. Y si había algún problema, no era tan automático para llevar a cabo la comunicación. Entonces, todo eso obviamente pues era costo. Eran horarios incómodos, obviamente se necesita más personal. Vamos a llevar a cabo y lo vamos a ver ahorita ya no nos queda menos de 2 minutos, vamos a ver la integración de la telefonía y la computadora. Es otro término, así como PTCC y CCCC. Tenemos el CTI, Computer Telephony Integration. Es obviamente que nosotros integramos la computadora y el teléfono. Entonces, nosotros en el mismo jack, o sea, nosotros si ustedes ven, si recuerdan alguna de las oficinas de la escuela, ven que tiene su teléfono y tiene su computadora junto. Obviamente esa es la integración, o sea, antes la escuela tenía unos teléfonos negros, por ahí que se llegaron a ver, tenía su conmutador para la parte de telefonía y obviamente su servidor y su switch, etcétera, para la parte de interconexión, para la parte de datos. Actualmente se maneja un solo equipo para tener obviamente la parte de lo que es la telefonía y la parte de datos. Enrutamiento basado en lo que son las habilidades. Bueno, para este minuto que nos queda, la próxima clase, tengan el Packet Tracer, vamos a ver lo que es la parte más básica. Todas estas 2 semanas vamos a ver la parte de lo que es la parte de lo que es la telefonía. El próximo lunes vamos a hacer una evaluación en línea de lo que es la parte de telefonía celular. Van a poder tener ustedes todo el material dispuesto, van a tener un tiempo para la entrega. Después de esa entrega, obviamente, pues van a tener va a estar hecho para más o menos 1 hora, esa evaluación. Como les dije, va a ser un 20% junto con las tareas y los problemas, etcétera, etcétera. Les voy a dar la ponderación el miércoles, como